Amigos, y el presidente Donald Trump, que durante su campaña prometió en varias ocasiones poner fin al delirio transgénero, ayer lunes, en su discurso de toma de posesión como el presidente número 47 de los Estados Unidos, dijo que firmará una orden ejecutiva que insta que su administración solo va a reconocer la existencia de dos sexos. El objetivo del decreto es defender a las mujeres ante el extremismo ideológico de género y para restaurar la verdad biológica en el seno de los estados federales. Agregó que la identidad sexual de las personas será definida exclusivamente por los gametos que posean. El presidente también prevé suprimir las ayudas federales a los programas para apoyar la diversidad en la administración, afirmaron los responsables del gabinete entrante. Sabemos que esta decisión del recién juramentado ayer del presidente Trump hará conflicto con las organizaciones LGTB y muchísimas organizaciones, pero el presidente está decidido a tomar esta medida. También el gobierno del ayer juramentado presidente Donald Trump puso fin ayer mismo el uso de una aplicación fronteriza llamada CBP One o CBP1 que ha permitido a casi 1 millón de personas ingresar legalmente a Estados Unidos con derecho a trabajar. Un aviso en el sitio web del Centro de Información de Aduana y Protección Fronteriza el lunes, justo después de que el presidente Trump tomara posesión, informaba a los usuarios que la aplicación que se había utilizado para permitir que los migrantes programaran citas en 8 puertos de entrada de la frontera suroeste ya no está disponible. El aviso decía que las citas existentes habían sido canceladas. La medida se adhiere también a una promesa que el presidente Trump hizo durante su campaña y complacerá a los críticos que dicen que fue un imán demasiado generoso para que personas vinieran a las fronteras de México con Estados Unidos. La aplicación CBP One había sido tremendamente popular y es un sistema de lotería en línea para dar citas a 1,450 personas al día en 8 cruces fronterizos. A través de ahí ingresaban en libertad condicional de inmigración. Una autoridad presidencial que el expresidente Joe Biden utilizó más que cualquier otro presidente desde que se introdujo esta legislación en el 1952. Varios albergues mexicanos empiezan a recibir mensajes directos de las autoridades estadounidenses avisando el fin de las citas para pedir asilo a través de la aplicación CBP One y preparan reuniones con los migrantes para explicarles lo sucedido. Según Cintia Ibarra, trabajadora social de la Casa del Inmigrante en Piedra Negra, frontera con Eagle Pass, Texas, ahorita todavía no están tranquilos. Apenas los inmigrantes se están dando cuenta poco a poco de que la aplicación ya no está funcionando. Pero sabemos que esto pasará durante el día, señaló Ibarra. Amigos, y más de 600,000 vehículos no han renovado el malvete a 2 o 3 días de que venza el plazo para esto. Nos preguntamos, 600,000 vehículos transitando sin renovar el malvete, ¿qué pasará?
Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos a que nos acompañen a nuestra consulta donde estaremos hablando con el doctor Freddy León Roa, neurólogo pediatra, sobre problemas del neurodesarrollo en niños y adolescentes. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Freddy de León Roa. El doctor Freddy de León es pediatra neurológico, o sea, su especialidad es neurólogo pediatra, un colaborador de consulta participativa y un profesional de la salud empeñado en llevar orientación a los padres, a los tutores de niños con problemas de neurodesarrollo, aparte de, con su calidad científica y su especialidad, llevar salud a los niños. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un enorme placer estar compartiendo con ustedes en este espacio. Siempre con la disposición de colaborarles cada vez que ustedes necesiten de mi asistencia. Y un saludo a todos los televidentes y fieles seguidores de Consulta Participativa. Gracias, doctor. Las gracias de nosotros, ya que cuando usted nos ha podido conceder estas consultas, sabiendo nosotros cómo está usted con su agenda muy apretada, siempre ha resultado su orientación importantísima y lo tenemos como con los reportes que nos hacen los amigos de cuánto han ayudado esas orientaciones suyas con respecto, doctor, a los trastornos del neurodesarrollo en niños. Pero vamos a arrancar de una vez, doctor. Vamos a pensar, ¿qué son los trastornos del neurodesarrollo, doctor? Los trastornos del neurodesarrollo son una familia de condiciones que se van a dar en la etapa del desarrollo del individuo. Ellos comparten un sinnúmero de aspectos que afectan el crecimiento y el desenvolvimiento apropiado del individuo durante la etapa de desarrollo, dígase los primeros años de vida, y que van a persistir toda la vida porque son condiciones, no son enfermedades. Dentro de los trastornos de neurodesarrollo tenemos el trastorno de espectro autista, el déficit de atención e hiperactividad, los trastornos motores, como los tics, por ejemplo, trastorno de aprendizaje, que puede ser la dislexia, la disgrafia, eh, discalculia. También tenemos la discapacidad intelectual y los trastornos de la comunicación. Por ejemplo, aquí a tono jocoso, nadie conoce un ex gago. El gago sigue siendo gago toda la vida, pero no es una condición que no se pueda mejorar con terapia y que el paciente no pueda pasar incluso desapercibido. Hay momentos de la vida donde esa persona que es tartamudo o disfémico, que es el término científico, va a poder manifestar nuevamente ese engatillamiento, la pronunciación del lenguaje y esa repetición, pero normalmente sin condiciones desencadenantes o estimulantes. Si has recibido una terapia de habla y lenguaje apropiada, él va a pasar desapercibido. Entonces, estas son condiciones porque se van a mantener toda la vida. Hay algunas que mejorarán y pasarán desapercibidas, pero siempre va a haber situaciones que pueden hacerlas aflorar nuevamente.
O sea, doctor, fíjese qué interesante eso que usted señala a propósito de que estas son condiciones, no enfermedades, porque como usted señala, las enfermedades se curan, pero estas condiciones van a permanecer toda la vida, doctor. Sí, permanecen toda la vida. Esa es la característica cardinal de ellas, que aunque pueden pasar desapercibidas, siempre estarán ahí. Y ante una situación estresante, pues sus manifestaciones pueden identificarse en algún momento determinado. Doctor, ¿y qué produce? ¿Cuándo se producen estas anormalidades o daños? ¿Cuándo se producen estas manifestaciones en el niño, por poner un caso? Mire, cada trastorno tiene su etapa de debut. Eh, Por ejemplo, los pacientes con espectro autista, que es de lo que me interesaría tratar más el día de hoy, porque durante las vacaciones de diciembre, la gente al saber que yo era neurólogo pediatra, cuando conversaba conmigo algo en algún grupo que yo estuviera, me preguntaban siempre que por qué ahora hay tanto autismo y tal. Eh, el autismo, lo que pasa es que ya se ha caracterizado adecuadamente. Se conoce más cómo se manifiesta, cuándo empiezan a presentarse los datos o las alertas que deben hacer sospechar en un niño en desarrollo que puede encontrarse dentro del espectro y se ha educado más. También somos más los especialistas del área que años atrás. Ahora ya hay más accesibilidad a especialidades como el neurólogo pediatra y el psiquiatra infantil, que también ven estos trastornos. Y entonces el conocimiento al multiplicarse, pues ayuda a identificar las situaciones, ya sean las condiciones de salud o las enfermedades. Doctor, Porque, sí, siga, dígame. dígame, doctor, dígame. Bueno, entonces, por ejemplo, el trastorno espectro autista, ya hay niños que desde el año y medio o año 3 meses comienzan a dar datos de alerta de que pueden ir rumbo a darnos eh, lo que acabo de decir, alerta sobre de que puede encontrarse dentro del espectro que va encaminado a eso. Y el paciente en cuestión, pues pudiera comenzar a hacerse algún tipo de intervención. Ese niño no se le puede diagnosticar todavía a esa edad, aunque uno tenga una fuerte sospecha clínica. Por criterios, hay que esperar los 2 años y 6 meses, pero sí se pueden hacer cosas mientras tanto llega la edad de diagnóstico. Eso está dentro de una de nuestras preguntas. ¿Cómo se diagnostica un trastorno del desarrollo? ¿Hay pruebas especiales? ¿Son solo manifestaciones, actitudes del niño afectado o hay pruebas especiales para determinar un problema del neurodesarrollo? Mire, los trastornos del neurodesarrollo no tienen una prueba específica que yo realice y me diga, mira, sí, es tal o cual. Todo es un diagnóstico clínico, pero no obstante eso, tenemos que hacer una batería de pruebas determinadas, dentro de las cuales está la resonancia magnética, que dependiendo de cuál trastorno sea, podemos realizarla con algunas especificaciones especiales. Eh, ya uno determinaría frente a cuál sospecha clínica se encuentra, cuál especificación le va a agregar a la resonancia, pero sí o sí llevan una resonancia magnética. También debe hacerse un video electroencefalograma para ver la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Todos los órganos tienen un ritmo eléctrico. Los que más trabajan con ese ritmo eléctrico, el corazón y el cerebro. Los otros tienen algunas funciones más mecánicas que no necesitan de esa conducción eléctrica especial. Y el cerebro tiene un ritmo normal, pero también tenemos casos de algunas epilepsias
que pueden parecerse a algún trastorno del neurodesarrollo y tan pronto iniciamos tratamiento, pues todo aquello mejora y ahí sí en realidad estábamos frente a una enfermedad, no a una condición. Doctor, usted mencionó psiquiatras que también pueden tratar estos trastornos del neurodesarrollo. ¿Estos psiquiatras tratan algo relacionado con el asunto de la bipolaridad? ¿Es la bipolaridad un trastorno del neurodesarrollo? No, no, no. Es una enfermedad mental. El trastorno bipolar es una enfermedad mental muy bien descrita, muy bien tipificada y con un tratamiento específico que el paciente puede mejorar y estar en un estado basal eutímico normal. No, no deben dejar su tratamiento si es una enfermedad de larga permanencia y que necesita tratamiento ya ahí determinado de acuerdo a la sintomatología y la gravedad de la misma por el psiquiatra. Doctor, las causas de estos trastornos del neurodesarrollo, como usted señalaba, el espectro autista, epilepsia. ¿Cuáles son las causas principales de estos trastornos, de estas condiciones, afecciones del neurodesarrollo? Causas como tal identificadas, no hay ninguna y hay muchas. Es multifactorial en realidad. Lo que sí apunta todos los datos que se tienen hasta el momento es que hay un fuerte componente genético. Por ejemplo, en una familia donde hay un trastorno de déficit de atención, hiperactividad, es posible que se sigan identificando más casos. Los progenitores o cercanos a los progenitores, un hermano del padre o la madre o hermana que era así y el niño dicen, ese niño es terrible, en la escuela nadie lo aguanta, o donde llega acaba con todo, no puedo salir porque el niño que es tremendo, como decimos en buen dominicano, siempre había alguien o el papá o la mamá o algún familiar cercano que era así. Entonces eso nos da una base genética, evidentemente hereditaria, para ese trastorno. Ya con los demás, pues sí, también las personas que tienen trastornos de la comunicación, de la fluidez lingüística, en alguna de sus variantes, alguien en la familia también lo padeció en algún momento. Hay causas prenatales en estos trastornos, deficiencias con relación a la gestación, al mantenimiento del embarazo, afecciones que puedan dañar la madre y afectar el proceso del embarazo. ¿Hay causas prenatales en estos trastornos, doctor? Sí, se ha identificado la prematuridad como uno de los factores de riesgo. Ya ahí, bueno, pues tenemos algunas disyuntivas. Hay escuelas que dicen que, por ejemplo, las asfixias perinatales pueden ser, otros dicen que no. Hay otras corrientes que dicen, bueno, es una conducta tal o cual secundaria a una asfixia, pero al final todo se maneja de la misma manera, entonces yo creo que ya esos son periquitos científicos que tienen que discutir lo que investigan y aclarar y ponerse de acuerdo ellos. Ya luego los otros que leemos lo que ellos hacen, diremos lo que ellos se pongan de acuerdo. Pero sí, la prematuridad se ha identificado como un factor de riesgo, claro. Y causas postnatales, doctor, traumatismo, infecciones, meningitis, por poner un ejemplo. Bueno, para los trastornos del neurodesarrollo no serían tan importantes de por sí. Ya cuando es, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, una meningitis que nos ocasiona un daño, ya ahí tenemos una causa orgánica para un fallo de una función.
no necesariamente un trastorno del neurodesarrollo. Lo que caracteriza a los trastornos del neurodesarrollo es que no tienen una causa tan clara e identificable. Hay síntomas palpables, síntomas entendibles por los padres, síntomas que se manifiestan, que pudieran constituirse en alarma de que un niño tiene trastorno del neurodesarrollo. Sí, hay un sinnúmero de síntomas que nos pueden orientar a que un niño está dentro de un trastorno del neurodesarrollo. Vivimos en la época de la información y el acceso al internet y todo esto, pero también eso lo que ha hecho es que nos ha causado una marea de desinformación tremenda. Esto, pues, en sí no nos ayuda, más bien nos hace un flaco favor, porque las redes están inundadas de opinólogos y de personas que leen y ven un video en YouTube, ven algo en TikTok, pero no se van a la fuente a verificar si esto se trata de una información científica real y de quien lo está diciendo es una persona que ha capacitado y tiene una certificación real para opinar acerca del tema. Entonces, por ejemplo, los trastornos de neurodesarrollo tienen un sinnúmero de aspectos que afectan a ellos en común. Eh, la parte emocional, la conductual, la socialización, el aprendizaje, la comunicación, el desarrollo motor, las habilidades motoras finas, gruesas, se ven dificultadas. También hay alteraciones precoces del sistema nervioso, como por ejemplo las alteraciones sensoriales, que son muy comunes en los trastornos del neurodesarrollo en sentido general. Una de las más comunes que siempre los padres dicen, se tapa mucho los oídos. Puede ser que no sea ruido, porque cuando él está haciendo bulla, él no se tapa los oídos. Pero la audición es un fenómeno complejo, un proceso complejo, donde oímos por frecuencias. Hay algunos sonidos que pueden activar dolor, aunque no sean de muy alto volumen, pero por la frecuencia en la que se está transmitiendo, este niño que tiene una sensibilidad especial, una alteración sensorial, pues le puede molestar. Doctor, en esto que usted señala de taparse los oídos, ¿es esto por efectos auditivos o efectos de sustos y miedo, pánico? Mire, eso pudiera ocurrir por las dos razones. Hay niños que están expuestos a ambientes violentos y, por ejemplo, pueden taparse los oídos si oyen personas que ellos creen que están peleando. Pero es lo que le digo, esto hay que ver el niño de manera integral y en el contexto también de su entorno. Ahora bien, en los trastornos del neurodesarrollo lo que tenemos son alteraciones sensoriales. ¿Qué significa esto? Que los sentidos están afectados y son niños que interactúan con el entorno de manera disfuncional a través de sus sentidos. Por ejemplo, el niño en el desarrollo tiene una etapa oral, que todo se lo lleva a la boca, pero eso tiene un periodo de edad donde es normal. Luego de ese periodo, ya llevarse todo a la boca no es normal. Entonces ya ahí eso sería una alerta. Y si un niño de 3 4 años todo lo que toma se lo lleva a la boca, no está bien. La etapa es un poquito anterior a esa edad. Doctor, Pero él experimenta el entorno a través del sentido del gusto y del tacto lingual, que la lengua es muy sensible. doctor, dentro de estos trastornos del neurodesarrollo, hay un trastorno que es, como usted señaló, durante diciembre estuvo escuchando y manifestaciones de que por qué
tanto autismo en el país? Doctor, díganos, trastorno del espectro autista, ¿de qué estamos hablando? El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza fundamentalmente porque afecta varios ejes principales del desarrollo individual: la socialización, la sensibilidad y la interacción con el entorno. Esos son los tres ejes principales que afecta el trastorno del espectro autista. También va a tener, por ejemplo, ya desglosando cada uno de estos, problemas de comunicación, y el niño no muestra interés por el juego con sus pares, no muestra interés por jugar apropiadamente con los juguetes que se le compran. Son niños que le compran un carrito y a ellos no le hacen caso, porque si su interés se ha enfocado en que todo es como una pelota, él el carrito lo va a querer poner a rebotar, y si no hace eso, pues no le interesa. Y, o sea, tienen una fijación y una rigidez conductual en su día a día. Doctor, dentro de los trastornos del espectro autista está el trastorno más conocido que es el autista, es el de Asperger. ¿A qué se refiere este Asperger. trastorno de Asperger? El Asperger ya es una terminología que pasó a desuso. Anteriormente se le clasificaba de Asperger a los niños de espectro autista que tenían habilidades especiales, como por ejemplo memorizar muy bien, aprenderse una enciclopedia, un libro, o que podían hacer cálculos matemáticos complejos a temprana edad, eh, habilidades con instrumentos musicales. Pero todo esto, con la nueva clasificación del DSM-5, queda en desuso. Ya lo que anteriormente se llamaba Asperger ahora es autismo grado 1. O sea, autismo grado uno. ¿Quiere esto decir que hay diferentes grados del trastorno del espectro autista, doctor? Sí, tenemos tres grados de severidad, siendo numerados uno, 2 y 3, y los números representan la severidad: menor el número, menor severidad. ¿Cuáles son las manifestaciones de estos grados que pueden llamar la atención, doctor? Mire, el trastorno de espectro autista se llama espectro porque es muy amplio, muy variable. Dentro del mismo grado, ninguno va a ser igual a otro. Evidentemente sí, habrán coincidencias porque son muchos pacientes y bueno, algunos se parecerá, pero eh, la variabilidad es lo que nos da que utilicemos la palabra espectro, porque es que es muy amplio. Eh, Yo puedo tener dos niños de grado 2 que sean totalmente distintos, pero están dentro de grado 2 ambos. Entonces, las manifestaciones siempre van a ser las mismas. Va a haber un problema de comunicación, hay algunos, por ejemplo, que nunca van a lograr articular lenguaje, porque estos ya son autismo grado 3 no verbal, aunque tenemos grados 2 no verbales también. Y están las manifestaciones conductuales, la agresividad, ya sea a sí mismo o hacia el entorno. Entonces, ahí las manifestaciones son muy variables. Tenemos el apoyo de psicología con pruebas psicométricas, que son las que nos van a ayudar a estadificar un poquito mejor los grados de severidad por la identificación de las áreas más disfuncionales del paciente. Doctor, en estos grados del trastorno del espectro autista, ¿hay manifestaciones que pudieran conducir
al autodaño, a la autoinjuria de los niños, del afectado. Sí, sí, es muy común que algunos pacientitos se hagan daño. Por ejemplo, cuando no saben expresar situaciones de dolor o de disconfort de algún tipo, o que algo no le agrada, y si ellos se sienten molestos al tener una pobre expresión emocional, no saber canalizar sus emociones de manera adecuada, pues se autoagreden. El déficit de atención dentro del trastorno del espectro autista pudiera conllevar a que este niño nunca pueda aprender, nunca pueda ser llevado, por ejemplo, a grados de escolaridad. Mire, el autismo es dinámico y una de las manifestaciones propias del mismo autismo sí puede ser un poco de déficit de atención y también hiperactividad, que son inherentes al trastorno de espectro autista y que no quieren decir que el paciente está comórbido con un déficit de atención e hiperactividad como entidad aparte. Esto tenemos terapias con la finalidad de mejorarlos y dependiendo de la severidad de la manifestación, pues algunos medicamentos nos ayudan también. Lo de la escolaridad y todo esto va a depender del grado de autismo y de la respuesta del paciente a la terapia y la constancia de los padres en la misma, porque el paciente puede manejarse y mejorar su grado. Yo puedo recibir un grado 2 que con terapias adecuadas pueda mejorar a grado uno y puedo recibir un grado uno que pueda ser bastante funcional y llegar a pasar desapercibido. Pero eso lo da la evolución del mismo paciente y su respuesta a las terapias y también la constancia de las mismas y la calidad de las terapias. Ahora hay muchos centros, mucha gente enganchada en el tren del neurodesarrollo porque son condiciones y quien entiende lo que es una condición sabe que es para toda la vida y es lucrativa. Económicamente hablando, es lucrativa porque son pacientes que necesitan un acompañamiento constante y regular. Entonces, mucha gente sin la debida preparación se ha enganchado en el tren del neurodesarrollo para atrapar incautos y en la esperanza padres que buscando una cura milagrosa a una condición que no es una enfermedad y se dejan atrapar y engañar y embaucar. Y es Doctor, bastante doloroso porque al final son los niños los perjudicados. a propósito de que usted señala, doctor, que son pacientes que necesitan un acompañamiento más dedicado, más constante. Hay métodos, guías, instrucciones para los padres para coayudar a estos pacientitos de los diferentes grados del espectro autista. Sí, sí, claro, se les da orientación, está el acompañamiento del neurólogo, el psiquiatra infantil, de los psicólogos, si acuden a centros que trabajan con criterio, se le dotan de las herramientas adecuadas para ellos actuar ante tal o cual situación. Evidentemente siempre se presentarán situaciones nuevas a lo largo de la evolución y el crecimiento del paciente, que ahí uno va trabajando de acuerdo a lo que surja. Decía a alguien, vimos un caso cuasi reciente, doctor, de una de estas personas que se hacía pasar por profesional de los trastornos del neurodesarrollo y como usted bien señala, se comprobó que no era profesional y que había pues hecho dinero con esto. Y uno de los temas que esta persona exhibía dentro de ese acompañamiento era que era costoso estos tipos de tratamiento por el asunto de paciencia, tolerancia y aguante. ¿A qué se puede referir esto de paciencia, tolerancia y aguante con un pacientito independientemente del grado o si los grados del espectro autista conllevan a esas tres situaciones?
Indiscutiblemente, aunque no fuera profesional, pues sí dio en la diana con esa expresión. Realmente son niños que no comprenden el entorno y los que sí lo comprendemos tenemos que tener mucha paciencia y sobre todo amor para llevarlos a que ellos entiendan una normalidad que para ellos no es correcta. Eh, yo particularmente tengo un caso donde mamá y papá son autistas funcionales y su hijo es un grado 3. Mamá siempre me dice que para ella todo está bien porque él entiende el mundo a su manera y que nosotros no entendemos su mundo. Eso me dio una visión diferente de lo que es el trastorno de espectro autista, más por, por lo peculiar del caso. Entonces, ¿y si eso es en realidad lo que está pasando? Queremos forzar y llevar a una persona que ve el mundo de una manera que lo vea como lo vemos la mayoría. Y por eso lo hemos clasificado de un trastorno, porque todo lo que se sale de la norma está mal o debe acercarse a la norma. Ese es el ideal, ¿cierto? Entonces, pues sí, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha constancia. Hay muchas situaciones por las que pasan los padres cuando se les da un diagnóstico en primera instancia. La principal es la negación del mismo. Es un duelo también porque cuando uno como padre se pone del lado de ellos y uno cuando tiene los hijos, uno hace un mundo de planes y cuando te dicen que tienen una situación que da al traste con el cumplimiento de esos sueños y anhelos que tú tienes, pues evidentemente hay una tormenta de sentimientos eh, que te llevan obligatoriamente a pensar que ya tú no vas a alcanzar nada de eso que tú tenías planificado que querías. Doctor, tenemos el caso de un amigo de consulta participativa que su niño tuvo un acto de mal comportamiento en su colegio. El niño nunca había actuado de manera agresiva y dentro del aula pues manifestó una actitud de agresión con respecto de una amiguita, el niño varón, y la psicóloga del colegio, de buenas a primeras, le mandó una nota a los padres diciendo que tenía que ver porque su niño era autista. Puede determinarse si que un niño es autista por una manifestación. Una manifestación no es suficiente, es un conjunto de manifestaciones lo que nos va a ayudar a dar el diagnóstico. Hay que ver el contexto de la situación, cuántos años tiene el niño, la niña, diez ¿verdad? años, el niño tiene 10 años. Bueno, ya es un preadolescente. Ahí es muy difícil dar diagnóstico por primera vez a los 10 años, aunque pudo haber pasado desapercibido. Hay autismo de grado 1 demasiado funcional que sí puede pasar desapercibido y hacerse un diagnóstico muy tarde del mismo, pero no es que no exista. Ahora bien, si tienen alguna duda, alguna inquietud en su corazón, lo más lógico es que se acerquen a un profesional calificado y que hagan el descarte. Doctor, Si una persona con preparación adecuada y certificada considera que vale la pena investigar un autismo en un niño de 10 años, pues yo les recomiendo que sí que lo hagan, pero doctor, el grado 3 que usted señala dentro de la clasificación del trastorno del espectro autista, este es el grado más, suponemos, por el número, es el grado más peligroso. ¿Pudiera un pacientito, un paciente de autismo de grado 3 conducirle a la condición a la muerte? el autismo como tal no conduce a la muerte. Lo que pasa es que son pacientes que necesitarán mucho acompañamiento porque, por ejemplo, nunca aprenden a cambiarse de ropa, necesitan asistencia para comer. eh,
Son muy disfuncionales en el sentido de las actividades de la vida diaria. Necesitan demasiado acompañamiento para poder desenvolverse. No pueden casi hacer nada por sí solos, aunque no tengan ningún impedimento físico. Doctor, trastorno, problemas del neurodesarrollo, relación de autismo y epilepsia. ¿Existe alguna conexión, alguna relación entre estos dos padecimientos? Bueno, conexión como que uno provoque al otro, como tal no, pero sí hay un 30% de los pacientes con trastorno del neurodesarrollo en sentido general que pueden tener alguna epilepsia acompañante a su trastorno. ¿Cómo se traduce eso? Que de cada 10 pacientes que pueden tener algún diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo, no solamente autismo, cualquiera de los demás, 3 van a tener una epilepsia muy probablemente. Y las parálisis cerebrales en niños tienen que ver los problemas del neurodesarrollo con la parálisis Parálisis cerebral. cerebral infantil es otra entidad, tiene causas que la provocan y sí es una enfermedad que va a persistir toda la vida porque es irreversible el daño, pero es por un daño que ocurrió en el cerebro en temprana edad, donde su desarrollo no se completa apropiadamente. Tiene que haber compromiso motor y cognitivo en grado de severidad, en mayor o menor medida, pero de uno u otro, pero sí tienen que haber los dos componentes y tiene una causa identificable. Doctor, finalmente, tratamientos son prevenibles los problemas del neurodesarrollo, son, ya sabemos que es una condición para toda la vida, no una enfermedad. ¿Cuáles son los tratamientos adecuados para los tratamientos del espectro autista según su grado uno, 2 y 3? De acuerdo a las evaluaciones que se tengan del paciente con psicología, las terapias, dependiendo de las áreas afectadas, cuáles se van a trabajar más o menos, independientemente de que un área no tenga mucha afectación, no se debe descuidar porque se puede perder lo que el paciente tiene ahí bien y hay que también dar terapia para mantener una función adecuada que ya el paciente haya logrado realizar dentro de lo que es el desenvolvimiento social o escolar. Básicamente el tratamiento son terapias. Algunas veces necesitamos medicación, medicación para bajar los niveles de agresividad o de impulsividad. um, dependiendo de también cosas que se presentan en el camino, porque un paciente con una condición no está exento de las demás enfermedades que existen. Doctor, finalmente, a los padres, ¿cuál es el consejo para manejarse con un niño ya diagnosticado con la condición del espectro autista? Yo siempre aconsejo lo que las guías nos dicen. Si el niño se encuentra por debajo de los 6 años, suspender la exposición a pantallas, 0 minutos de pantalla al día. Si está entre los 6 y los 12, no más de 1 hora al día. Utilizar juegos que estimulen cognitivamente al niño. Acudir a sus terapias. Sabemos que son costosas, pero buscar centros que trabajen adecuadamente y que sean certificados, que sí haya cómo corroborar que hay neuropsicólogos y terapeutas bien capacitados, porque ahí tenemos, aquí están todas las formas de corroborar si una persona tiene la certificación que dice o no, y son las sociedades especializadas. Está el CODOPSI, que creo que se puede buscar si es un psicólogo real o no. Entonces, yo exhorto a la población que no caigan incautos en manos desaprensivas y que acudan a sus terapias y a sus seguimientos médicos según paute su especialista de cabecera.
A veces lo que hacemos es una función de evaluación para valorar si las terapias están siendo efectivas. También para recomendar cuándo corresponde la reevaluación con psicología para ver tangiblemente los progresos del paciente. Doctor, ¿dónde contactar al doctor Freddy de León Roa? Bueno, nosotros estamos casi como el sol de la 12, picando en todos los lados. Tenemos consulta en Bonao 2 veces al mes, consulta en San Pedro 2 veces al mes y en el Distrito Nacional en Grupo Médico NACO y en ginecología y obstetricia. Los teléfonos 809-685-5544, 829-750-5544 para citas en el distrito y en Santo Domingo Este estamos en el Centro Integral 3 ahí en Villa Duarte, en el 809-903-3579. Ese solo mensajes de WhatsApp para citas. Gracias, doctor. Ciertamente, doctor, que usted está bastante comprometido, bastante comprometido. Muchas gracias, doctor. Y no nos vota, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos a la orden. Es solo cuestión de avisar con tiempo y coordinamos. Gracias. Muchas gracias. Bye, doctor. Bien, amigos, después de esta interesantísima consulta con el doctor Freddy de León Roa, pediatra, neurólogo, donde estuvimos hablando sobre todo lo que tiene que ver con los trastornos del neurodesarrollo, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras de salud. Amigos televidentes, cordialmente les invito a que me acompañen en la próxima consulta.